Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que todos bien. Vamos a continuar ahora con la clase de geometría. Les recomiendo que descarguen el archivo clase 5 geometría actualizada porque realicé algunas modificaciones respecto al archivo anterior de geometría de las filminas. Ya que hice algunas actualizaciones sobre geometría rotacional, ecuaciones constitutivas, regla de Cox-Merz y Melflow Index, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, vamos a comenzar directamente con la parte de la clase de geometría rotacional. Para eso vamos a tener que adelantar algunas filminas. Vamos a ser pacientes. Ahí estamos. Entonces vamos a iniciar en esta filmina que es la de geometría rotacional estacionaria. Bueno, ustedes ya les mostré el equipamiento que se utiliza para este tipo de geometría. Recuerdan que teníamos un horno de calefacción que controlaba de manera muy precisa la temperatura y también rampas de calentamiento y enfriamiento. Veíamos que tenía un sistema de nitrógeno líquido que ayudaba justamente al control de la velocidad de calentamiento y enfriamiento y al control de la temperatura. Por lo tanto, la temperatura es uno de los parámetros experimentales de este tipo de geometría, lo cual es lógico porque uno cuando va a caracterizar la viscosidad de los polímeros en función de la velocidad de corte, tiene que hacerlo a una temperatura determinada y lo ideal es que esa temperatura esté muy bien controlada, porque pequeños cambios de temperatura obviamente van a modificar los valores de viscosidad. Entonces no sería precisa la técnica de geometría que estaríamos utilizando. Este tipo de equipamiento es un equipamiento muy caro, pero muy robusto. O sea, tiene muy buen control de temperatura, tiene muy buen control de todas las variables experimentales que maneja. Entonces, si hacemos un zoom de lo que pasa entre los platos, recuerden que teníamos un eje con un plato superior, que ese plato superior era el que giraba, luego teníamos otro eje inferior con un plato inferior que permanecía fijo, este sería el plato inferior, este sería el plato superior, que es el que gira a una velocidad angular determinada. En la geometría rotacional estacionaria, recordemos que lo que sucedía era que el plato superior giraba 360 grados a una velocidad angular constante. Si girar a una velocidad angular constante, vamos a ver que eso nos permite trabajar a una velocidad de corte constante en el tiempo. Si luego nosotros queremos ensayar la viscosidad a otra velocidad de corte, lo que hay que hacer simplemente es ir aumentando esta velocidad angular del plato superior. Entonces ya conocemos dos de los parámetros experimentales que utiliza el equipo para calcular la viscosidad en función de la velocidad de corte de manera indirecta, ¿sí? No se calcula de manera directa la viscosidad, sino que siempre, como en el caso de geometría capilar, tenemos que ver de qué manera podemos calcular la velocidad de corte de forma precisa, el esfuerzo de corte de forma precisa y a partir del cociente de estos calcular la viscosidad a una temperatura determinada. Entonces, dos de los parámetros experimentales dijimos es la temperatura y la velocidad angular, velocidad de giro del plato superior. Después tenemos algunos parámetros geométricos de interés. Uno es la distancia h entre platos, que va a ser igual a la altura del disco de polímero que va a estar inserto entre los platos. Y el otro va a ser el radio del plato. ¿Ok? Y la otra ventaja de este tipo de reómetro es que tiene un sensor de fuerza normal, ¿sí? En la zona superior tiene una celda de carga que logra medir la fuerza que ejerce el polímero sobre el plato superior. Recuerden que cuando hacemos fluir al polímero, por cualquier acción, ya sea por un flujo por presión o por un flujo por arrastre, como es en este caso. En este caso estamos en presencia, obviamente, de un flujo por arrastre. Entonces, lo que sucede es que durante el flujo, las moléculas de polímero se van a alinear en la dirección del flujo. Pero, por lo que llamamos efecto Weissenberg, que es un fenómeno viscoelástico que vimos,
las moléculas se alinean, pero siempre van a querer volver a su estado de conformación original, que es como un ovillo, como un plato de fideos, ¿sí? Y al querer volver todo el tiempo a esa conformación original, es que se originan tensiones sobre el plato superior, porque quiere volver el polímero, pero no puede porque está confinado a una distancia fija entre los dos platos. Y eso hace que se genere una presión sobre el plato superior, una fuerza sobre el plato superior que se puede sensar con este sensor de fuerza que tenemos acá arriba en el equipo. Esto es muy importante porque caracterizar esta fuerza nos permite también luego con ecuaciones matemáticas, con modelos viscoelásticos, poder predecir cuál es el hinchamiento del polímero fundido a la salida de cabezales de extrusión, por ejemplo, el cual es un dato muy importante para poder controlar la calidad de muchos productos obtenidos por extrusión. La posibilidad de sensar esta fuerza es una ventaja de este tipo de reometría que no nos permite la reometría capilar. Pero bueno, el equipamiento por sí solo no puede realizar las cuentas con este tipo de información que tenemos, sino que tenemos que aplicar algunos modelos para poder calcular la viscosidad en función de la velocidad de corte. Y para aplicar modelos tenemos que saber cuál es el tipo de flujo que se está desarrollando entre el tipo de flujo de polímero en estado fundido que se está desarrollando entre las placas a medida que la placa superior se está moviendo, está girando a una velocidad angular constante. Bueno, como ya les adelanté, lo cual también es intuitivo, estamos en presencia de un flujo por arrastre, ¿sí? Donde tenemos una placa inferior que está fija y una placa superior que se mueve a una velocidad determinada. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es cómo hacemos para calcular la velocidad a la cual se está moviendo la placa superior. No la velocidad angular, sino lo que necesitamos obviamente es la velocidad tangencial, ¿sí? Esa es la velocidad que necesitamos para poder nosotros luego hacer el cálculo de la velocidad de corte. Pero bueno, obviamente, si estamos hablando de un disco que gira, la velocidad tangencial, como vemos acá, va a depender de la distancia a la que me encuentro a la superficie externa del disco. ¿Okay? O sea, la velocidad tangencial es 0 en el centro y la velocidad tangencial va a ser máxima en el extremo opuesto, ¿sí? Donde la velocidad tangencial máxima va a ser igual a la velocidad angular del plato por el radio del plato. Y en el centro se va a cumplir que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por la posición del radio en el cual me encuentre. Entonces, si nosotros nos logramos imaginar a este disco compuesto por varios anillos, ¿sí? Varios anillos concéntricos, lo que podemos considerar es que si aislamos cada uno de esos anillos, podemos considerar que para cada uno de ellos se cumple un flujo por arrastre simple, en el cual tenemos una velocidad superior que va a ser igual a la velocidad tangencial correspondiente a la posición en la cual se encuentre cada disco, y tenemos una velocidad inferior que va a ser 0. Entonces tenemos un perfil de velocidad lineal de este tipo, donde nos va a ir cambiando la velocidad en el extremo superior, o sea, la velocidad de acá arriba nos va a ir cambiando dependiendo de la posición en el radio que estemos analizando. Y de esa manera, como ustedes saben, el perfil de velocidad va a ser igual a la velocidad tangencial por la posición en Z sobre la separación entre los discos. Bueno, lo que estamos analizando en este momento, obviamente, es la geometría de platos paralelos, o sea, la geometría rotacional estacionaria con geometría de platos paralelos. Esto significa que la distancia entre los platos no varía con la posición en R. Y analicemos otra cosa más, que es muy importante, que es qué datos experimentales nos permite obtener este tipo de geometría.
¿sí? La geometría rotacional estacionaria, ya sea con geometría de platos paralelos o de cono y plato, que vamos a ver después, nos permite obtener datos de viscosidad a bajas velocidades de deformación, a velocidades de deformación que consideramos en régimen newtoniano, o sea, velocidades de deformación en las cuales la viscosidad del polímero no cambia con la velocidad de deformación, o lo que llamamos también velocidad de corte. Y esto sucede generalmente en polímeros para velocidades de corte menores a 1 segundo a la menos 1. O sea, esto es muy importante que lo recuerden, es preguntas de parciales, de exámenes, es qué rango de velocidades de corte nos permite, para qué rangos de velocidad de corte nos permite calcular la viscosidad de cada tipo de geometría. O sea, la viscosidad rotacional estacionaria nos permite calcular la viscosidad a velocidades de corte generalmente menores a 1 segundo a la menos 1, donde el polímero se comporta como newtoniano. Obviamente que estos cálculos se pueden realizar a las temperaturas que uno quiera ensayar. Y lógicamente estas temperaturas tienen que ser siempre superiores a la temperatura de fusión del polímero, porque el polímero se tiene que encontrar en estado fundido entre los platos a una temperatura específica. Y esta velocidad, esta viscosidad en régimen newtoniano, que se calcula con este tipo de geometría, nosotros solemos llamarla como eta cero en las ecuaciones constitutivas. Y esta eta cero depende de la temperatura. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito cómo se realizan las cuentas hasta llegar a este valor de viscosidad que estamos hablando. Bueno, ya hablamos un poquito sobre los datos medidos experimentalmente, que son la velocidad angular de rotación, ¿sí? También se mide experimentalmente el torque necesario para hacer girar al plato superior a la frecuencia angular omega. También se mide la fuerza normal producida por el efecto Weissenberg y la temperatura. Esto es otra pregunta de examen. ¿Cuáles son los datos que se miden experimentalmente con cada técnica de geometría? Y también es pregunta de examen cómo se utilizan estos datos para finalmente llegar a un valor de viscosidad realizando los cálculos que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces, lo siguiente que tenemos que analizar es cuáles son las componentes del vector de velocidad del flujo durante el flujo del polímero entre los platos. Bueno, la única componente del vector velocidad que sobrevive, o sea que es distinta de cero, es la componente en θ. ¿Okay? Si nosotros tuviésemos componente de velocidad en R, lo que sucedería es que se nos estaría escapando el polímero de los platos en la dirección R. Vamos a considerar, lo cual puede no ser nulo, pero no va a ser significativa la componente de velocidad en Z respecto a la componente en θ, por eso también la consideramos 0. Y por lo tanto llegamos a la componente de velocidad en θ, que ya vimos que tiene esta expresión, donde R por omega es la velocidad tangencial del polímero por Z, que es la distancia a la cual me encuentro entre los platos, sobre H0, que es la distancia entre los platos. ¿Sí? Pueden regresar a las filminas anteriores para volver a analizar un poquito esto, ya que está el gráfico también del flujo por arrastre simple. Entonces, bueno, en el tensor de velocidad de deformación vemos también que sobreviven solo dos tensiones de corte, ¿sí? Que es la tensión de corte en Z, que varía con, en θ, que varía con Z. Obviamente esta tensión de corte es constante en Z, ¿sí? Pues estamos hablando de un flujo de corte simple. Vamos a analizar un poquito esto, vamos a regresar a la filmina anterior para poder analizar un poquito mejor esto. ¿Sí? Recuerden, entonces recordamos que el perfil de velocidad es la velocidad tangencial, o sea que va a depender de la posición donde yo me encuentre en el radio del disco, por la posición en Z sobre H. Entonces tenemos un perfil de velocidad lineal para cada uno de los anillos que van a conformar
este disco. Entonces, si yo calculo la velocidad de corte a partir de este perfil de velocidad, que la velocidad de corte va a ser la derivada del perfil de velocidad en z respecto a z, entonces obviamente que este z se va, entonces no queda velocidad tangencial sobre h. Esto significa que la velocidad de corte es constante con z. Pero lo que vamos a ver es que la velocidad de corte no va a ser constante con el radio, porque la velocidad tangencial está cambiando con el radio. Entonces, nos quedamos con la única componente del vector de velocidad que sobrevive, que es la velocidad tangencial por la distancia del z sobre la separación entre los platos. Cuando calculamos la velocidad de corte, que es igual a 1/2 por la derivada del perfil de velocidad respecto a z, nos quedamos con esta ecuación, ¿sí? Donde la velocidad de corte es igual a r por omega, donde r es la posición que estoy en el plato, por omega, que es la velocidad de rotación, sobre la distancia entre platos. Ahora, ¿cuál es la velocidad de corte que se utiliza para realizar los cálculos? Bueno, el equipo lo que hace es utilizar la velocidad de corte máxima, o sea, la velocidad de corte evaluada en el perímetro externo, ¿sí? En el perímetro externo del disco, que es donde se va a desarrollar la máxima velocidad tangencial. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de calcular la velocidad de corte, que es uno de los parámetros que necesitamos para calcular la viscosidad. Bueno, para calcular la velocidad de corte, no solo necesitamos, para calcular la viscosidad, a una dada velocidad de corte y a una dada temperatura, no solo necesitamos calcular la velocidad de corte, sino también el esfuerzo de corte, para que a partir del cociente entre estos podamos hacer el cálculo de la viscosidad. Y justamente el esfuerzo de corte se calcula a partir de la medición del torque necesario para hacer girar al plato a la velocidad angular omega, constante. De esta manera, con esta expresión, es que se calcula el esfuerzo de corte a partir de esta medida experimental del torque y a partir del radio externo del disco. Y a partir entonces del cociente entre este esfuerzo de corte calculado y la velocidad de corte, obviamente que ambos tienen que corresponder a la misma temperatura y a la misma velocidad de corte, y ambos tienen que estar evaluados en R para que sea representativo este cálculo de viscosidad. Entonces, si queremos calcular la viscosidad a otra velocidad de corte, lo que hacemos es ir aumentando la velocidad de rotación omega del plato superior, y de esa manera podemos hacer un nuevo cálculo de la velocidad de corte, hacemos un nuevo cálculo del esfuerzo de corte y volvemos a calcular la viscosidad a otra velocidad de corte a la misma temperatura. Y así es que sucesivamente se van se van calculando puntos de viscosidad a diferentes velocidades de corte a una dada temperatura. Y luego, cuando uno quiere ensayar a otra temperatura, lleva el polímero a la temperatura nueva de ensayo y vuelve a repetir todo este mismo procedimiento.